Voy a bailar, vivir mi vida, la, la, la. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y hoy tengo un programa súper mega especial porque estoy retomando estos programas con mis invitados. Y hoy la invitada que tengo ella se llama Cindy Loyola, que a pesar de que vive en Pensilvania, ella es oriunda de la Isla del Encanto, o sea, de Puerto Rico. Y hoy nos trae uno de esos platos deliciosos típicos de su tierra, que más adelante ella nos va a explicar de qué se trata. Cindy es de las que cocina, bueno, ustedes no tienen idea. Bueno, ella es de las que ustedes les piden un vaso de agua y tengan por garantizado que el agua viene, pero con sabor extra. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a mi amiga Cindy. Ay, Lila, ¿cómo tú estás? Aquí muy encantada de estar en tu show. Es un placer. Sí, yo vivo en Pensilvania y soy oriunda de Puerto Rico. Soy boricua de pura cepa, como decimos nosotros los pequeños. Y aquí estamos para hacer un delicioso mofongo en salsa de camarones. Oh, eso se escucha espectacular. Así que, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata ese mofongo? El mofongo está hecho de plátano verde. Nosotros los puertorriqueños hacemos mucha comida, muchos platos con el plátano verde y con el plátano maduro también, pero el mofongo está hecho de plátano verde. Así que es delicioso y se consigue en todos los restaurantes, igualmente en las casas. Y bueno, se acompaña con un caldo porque el plátano verde tiende a ser un poco seco y bueno, el caldo pues le ayuda a bajar un poquito por aquí, por la garganta. Bueno, para eso estoy aquí, para hacerles un delicioso mofongo relleno o en camarones con sal. Buenísimo, mi Cindy, eso de verdad que se escucha espectacular. ¿Por qué no les mostramos a todos nuestros seguidores qué ingredientes vamos a necesitar para hacer este delicioso mofongo? Y bueno, empezamos con las manos en la masa. Claro que sí, vamos a empezar, ya es hora. Vamos. Listo. 3 plátanos verdes, pelados y rebanados en aros de 1 pulgada. Aceite vegetal para freír. 6 dientes de ajo. 3 cucharadas de aceite de oliva. 1 taza de chicharrón troceado o tocino troceado. Sal al gusto. 1 kilo de camarones. Aceite para saltear. Medio pimentón rojo, medio pimentón verde. 1 cebolla grande picada. 3 dientes de ajo. Ramitas de cilantro o culantro picado. 2 cucharadas de pasta de tomate. Sal y pimienta al gusto. Ok, Cindy, vamos a comenzar ya con las manos en nuestro mofongo. Pero Cindy me dijo que podía ser también, en lugar de chicharrón, tocino. Igual lo voy a poner a cocinar para que quede bien crujientico, ¿no, Cindy? Entonces ahora Cindy pues nos va a ir diciendo, o me va a ir diciendo, cómo vamos a comenzar esto. A ver, Cindy, ¿qué hago? Pues comenzamos con pelar el plátano. Para pelar este plátano, si ustedes pueden ver, hay como si fueran unas ranuritas. El plátano tiene unas ranuras naturales. Pues esas penitas que tiene el plátano, por ahí es mucho más fácil pelarlo, porque con un cuchillo pasas el cuchillo por las ranuras o por las venas y cuando tú por cada una de las venas y luego sacas la piel del plátano. Una información para quien no sepa, quien nunca haya cortado un plátano verde. Es muy diferente a cuando estamos cortando un plátano maduro, porque esto es duro, es fuerte, la cáscara o la piel del plátano. Miren, se va
saliendo así como por pedazos, no como el plátano maduro que sale la piel completica. Aquí miren, yo estoy usando la técnica, Cindy, no sé cómo estás usando tú ahí, te veo con los dedos, pero esto es importante. No intenten clavar como que la uña para separar la cáscara del plátano. Yo estoy usando, mire, la yema del dedo. Esto yo no sé qué tiene esta cáscara verde, el plátano verde, que cuando se mete dentro de los dedos, de las uñas, perdón, yo no sé, pero eso a mí me duele. Yo no sé, Cindy, si te ha pasado, pero Me duele muchísimo, me ha dolido muchísimo. Duele, ¿verdad? Otra técnica que yo vi y la he practicado, lo que pasa es que como ya cuando uno se acostumbra ya a su técnica, pues ya uno va con esa técnica. Pero otra técnica es cortar el plátano la misma pulgada que tienes que cortar el plátano cuando está así, sin la piel. Puedes cortarlo con la piel. Y por ejemplo, yo lo estoy haciendo así, como que cortándolo en pedazos. Es mucho más fácil pelarlo. Yo lo estoy haciendo así, más o menos para mostrar, pero no es básicamente yo prefiero hacerlo de esta forma. Perfecto. Acostumbrada. Los plátanos que yo pelé en una pulgada, esta pulgada, yo lo pongo en la tabla de cortar y le busco la ranura a cada pedazo. Le busco la ranurita y le corto en base a la ranura y hago el mismo procedimiento, pero solamente en este pedazo. Ya vi. Y así lo voy sacando. Es mucho más fácil y es como más seguro para muchas personas. Vamos a hacer como lo está haciendo Cindy. Vamos a calcular más o menos de 1 pulgada aquí. Y lo cortamos, eso es lo que está haciendo ella. ¿Sabes qué? Yo haría esto también así, Cindy, mira. Alrededor. Con el mismo cuchillito. Miren, quedó bello. El mofongo se come en cualquier punto, en cualquier área de la isla. Ya sea en la capital, que es San Juan, o en la montaña, en cualquier sitio. Regularmente se hace con el pilón. Este es el método tradicional. Aquí yo lo tengo, un pilón venezolano, pero nosotros le decimos mortero. Bueno, es la misma cosa. Bueno, ya va, yo voy a averiguar porque ya ve que todos mis términos están todos mezclados. Pero bueno, entonces no sé si mortero es en México o en Venezuela, pero yo sé que es mortero. Mira, Cindy, entonces aquí ya tenemos nuestros plátanos. ¿Ya tú también los tienes listos o no? Sí, ya los tengo ya listos. Ok, entonces están cortados, que es el primer paso. Y como Cindy dijo, sí, más o menos de 1 pulgada así de altura. Obviamente a mí me quedaron unos medio chuequitos, pero lo ideal es más o menos que sí, que sean una pulgada, algo así de alto, ¿ok? Entonces, ¿qué viene? Luego, entonces tienes que precalentar el aceite y poner estos los plátanos ya cortados, ponerlos en aceite caliente. Pueden hacer en un caldero sumergido en aceite bien caliente, pero realmente no hace mucha diferencia. Así que básicamente tú puedes utilizar un sartén normal y a media pulgada primero lo salteas de un lado y luego entonces del otro lado. Ok. Para precalentar empiezas primero poniéndolo a fuego alto. Luego entonces lo pones a fuego mediano. Ya cuando estés en proceso de freír los plátanos, hay que tener preparado el ajo
el aceite, que hay muchas técnicas también. O sea, tú puedes combinar. Regularmente el ajo se pone aquí en el pilón y el aceite en el mismo pilón y se tritura, correcto. Y igualmente con los chicharrones, que los tengo aquí también, y como que tú lo amasas todo, lo puedes sacar y seguir añadiendo. Ok, Cindy, y yo, tú sabes que siempre estoy buscando cómo agilizar procesos, obviamente siempre tratando de respetar el origen de la receta. Yo podría hacer eso en mi procesador, podríamos intentarlo, a ver cómo queda. Igual se puede hacer en procesador. Sí, yo no lo he hecho. Lo que podemos hacer, Cindy, yo tengo aquí uno pequeño, que la verdad que me lo uso muchísimo. Entonces yo vamos a hacer un plátano, voy a hacer un plátano aquí, te lo voy a ir mostrando, a ver cómo queda la textura y a ver si pasa la prueba. Y ya, tú me dices. Sí, pasa la prueba. Pero por supuesto vamos a comenzar haciéndolo con el mortero. Ajá, entonces tú me dices que el ajo, antes de ya comenzar a freírlo, tenemos que tener el ajo listo. En el método tradicional, antes se ponía el diente de ajo dentro del pilón y se machacaba. Pero hoy día es mucho más conveniente coger los dientes de ajo y triturarlos en un triturador de ajo o en una... Yo vi que tú lo estabas haciendo como con un rayo. Lo que no queremos es que el mofongo tenga cantitos de ajo dentro, porque en la boca no se... Claro, no es agradable masticar un pedazo grande de ajo. Ay, sí, con el mismo mofongo. O sea que por eso es que el ajo tiene que estar bastante triturado o bien machacado. Vamos a usar el aceite entonces como tratando de que cubra que la mitad de nuestros pedazos de plátano. Realmente es eso porque puedes hacerlo cubriendo todo el plátano, pero claro, si quieres economizar aceite para si después no vas a necesitar ese aceite para hacer otra cosa. Yo lo que hago cuando voy a freír algo siempre, yo coloco un pedacito de lo que vaya a freír así chiquitito y se lo lanzo al aceite. Y cuando eso empieza a burbujear es porque mi aceite ya está listo para lanzar toda la comida, ¿no? Ok. Los estoy poniendo aquí. Bueno, ya puse 5. Bastante para ¿no? Exacto. Ajá. Cosas de que tener controlado más los que me quedan. Y tienes que esperar a que eso quede. Eso no puede dorar mucho, porque si dora se endurece. Puedes poner papel toalla para que se escurra la grasa, pero a veces necesitamos un poquito de grasa para poder machacar el plato. Ok, perfecto. Pero igual no le vamos a agregar aceite de oliva a esa mezcla. Igualmente se le agrega aceite de oliva, correcto. Y de hecho, yo, en mi caso, a mí me gusta machacarlos calientes, cuando están calientes. Como que la temperatura del aceite, en mi caso, hay personas que no lo hacen así, pero en mi caso yo dejo la temperatura del aceite bajita, baja, que es lo que machaco con el pilón los que tengo ya, para que estén calientes y se me haga más fácil machacarlo, porque cuando están fríos es más duro. Entonces voy colocando los otros, correcto, en lo que voy machacando y así sucesivamente. Ahora mismo yo lo estoy machacando. Estoy machacando el plátano y hay que ponerle un poquito de aceite de oliva para que no quede muy seco. Y eso se lo puedes sacar, o hay una técnica que es que tú los pones en agua con un poco de sal para que para que no se pongan verdes o no se manchen. Y así queden crujientes.
también. Sí. Mira, te voy a enseñar más o menos la consistencia de, o sea, cómo queda más o menos. Ok. Los tostón, eso mismo. Doradito, y ahí tú lo puedes apretar con las manos a ver qué tan suave quedan. Ok, perfecto. Ah, mira, ves que es súper moldeable. De hecho, hay muchas personas que precisamente lo aprietan con cuando esperan que se enfríe. Y hay mucha gente que después al tocino, y ya cuando está hecho, le echan un poco de agua por encima para que quede como crujiente. ¿Al tocino? Sí, Wow. yo no lo hago, o sea, pero le echan agua por encima y queda como si fuera como crunchy, como crujiente. Les puse sal, y ahora les estoy poniendo un poquito más de sal aquí Okay. Y aceite. Hay que ponerle aceite, sal y un poco de ajo a la mezcla. Porque lo puedes hacer dentro del pilón, pero también puedes machacarlos en el pilón y sacarlos. Lo vas pasando al bol, ¿no? Lo va pasando al bowl y entonces allí, cuando ya tengas el plátano machacado, pues entonces ahí preparas con ajo y le pones el resto de los ingredientes, que se puede hacer de diferentes formas. Yo creo que así están bien. Sí, lo que puedes hacer es sacarlos, sacar uno. Déjame y cuando los sacas. Sí, y como que con el tenedor o con la cuchara o la misma cuchara lo machacas y chequea a ver si está si dentro ya está hecho. Mira, no, está súper crudo. Ok, aquí miren, ya yo saqué este plátano para ver, como Cindy me dijo, lo piqué por la mitad para ver si ya estaba hecho y sí, ya está hecho. Entonces voy a sacar el resto de mis plátanos. Entonces, bueno, como les había comentado y le estaba diciendo a Cindy, yo voy a intentar hacer unos cuantos y como Cindy dijo, hay que machacarlos cuando están calientes para que estén más suaves. Entonces voy a ir colocando unos aquí en el mini procesador a ver qué tal quedan. Sí, mira, perfecto. Así, esa es la consistencia. Sí, ok, entonces ya yo lo voy a terminar de hacer aquí. Y entonces le voy a agregar, ¿qué, Cindy? Todo el chicharrón, bueno, en mi caso el tocino. El ajo, eso, tú decías que el ajo y la sal es a gusto de cada quien. Sí. Ok. Igual le puedes echar 2 dientes, 3 dientes de ajo. Sí. Tú puedes enseñar para ver la consistencia de tu masa. Ahí te voy enseñando. Entonces ahora viene el proceso de preparar nuestro delicioso camarón. Entonces, bueno, voy a seguir las instrucciones de Cindy. Bueno, para hacer nuestra deliciosa receta de camarones en salsa, yo piqué los pimentones verde y rojo y piqué la cebolla. Tengo el ajo ahí, que es el que se le va a echar a la salsa, y la pasta de tomate y sal y pimienta al gusto. Lo que sí les quería mencionar era que yo no tengo cilantro, yo lo que tengo es la hoja de culantro. Y que si vamos a ver, sabe casi igual que el cilantro, pero igual en Puerto Rico se hace con el cilantro. Salteo primero los vegetales a un lado y los camarones otra salteo, porque a mí me gusta que el camarón quede
doradito. Yo también te puedo dar otra opción porque como yo también trato de buscar simplificarme la vida para evitar también tener que estar lavando más cosas, podríamos saltear nada más los camarones, los retiro, o sea, les doy el punto que queremos y los retiro y ya después hago el resto, la cebolla, ajo y eso. Eso también se puede hacer. Si quieres, entonces, yo tengo aquí ya los camarones, ya están ya pelados. Hay que hacerlos en la sartén y comenzamos. Con un poquito de aceite nada más, ¿verdad? Es para saltear. Ok. Ok. Antes de saltearlos, les echamos un poquito de sal. ¿Sí? Ok, ok. Sí, para que la sal, el camarón absorba directamente la sal. Ok, entonces aquí a este punto ya mis camarones están, Cindy, ahí los puedes ver, ¿no? Que ya están como rosaditos. Ok, entonces ya nuestros camarones están todos salteados. Entonces el sartén no es que está sucio, sino que yo quiero que esto que quedó aquí, que es de mis camarones, se quede para que le dé también más sabor a mis vegetales. ¿Qué estamos esperando de aquí? Porque yo veo que se me está secando mucho. Ya después de eso, entonces, añades un poco de Pero agua. aquí yo te dije tras bambalinas que cuando yo estaba cocinando mi camarón, como el camarón estaba congelado, él soltó mucha agua. Boté alguna, pero después dije, no, yo voy a reservar este poquito porque yo sé que esto me va a servir para, si no era para esto, para cualquier otra comida. Así que no desperdicien nada. Entonces, en vez de agua se lo voy a agregar, ¿no, Cindy? Mira, eso quedó perfecto. Quedó maravilloso. ¿Ves? Cindy, ¿y en qué momento colocamos los camarones? Entonces, ya que lo mezclas todo, entonces, en ese momento ya se puede. Ok. Ay, Dios mío, esto huele. No puedes esperar que se seque mucho. Tiene que quedar, ya con esto ya se apaga. Y ya está, porque el issue es que no quede muy salsoso. Ok. Como muy, que quede en salsa y que los camarones se vean que están en salsa. Ajá. Pero que no quede como la salsa espesa. Entonces, bueno, ya yo lo voy a apagar, ¿no, Cindy? Espectacular se ve esto. Bueno, entonces ahora vamos a continuar a ver qué nos dice Cindy, cuál es el siguiente paso. Ya tenemos el mofongo que ya está hecho. Aquí yo lo tengo. Y los camarones en salsa que ya están hechos también. Tenemos el pilón que está aquí. Yo siempre lo hago con pilón. Ponemos el mofongo con una cucharita en el pilón. ¿Y qué más? Y lo comprimes. Y luego, con la cuchara, lo sacas. Entonces, si es ahí mismo en el mortero, entonces, luego que, mira, queda así, lo retiras con una cuchara, pero tú puedes dejarlo aquí mismo y ponerle la salsa de camarones aquí en el mismo pilón. En todo caso, pues lo que se hace, pues como todo es con la mano, pues lo que se hace es que este es el plato. Tú vienes y haces la bolita en el plato, ahí, la moldeas para que quede moldeadito y lo pones en el plato y ya está. Y ahí tienes el mofongo. Pero el hueco se utiliza
como para canasta. Como por Ajá. ejemplo, si lo quieres hacer aquí y le quieres meter los camarones adentro, que es Ajá. lo que hacen en los restaurantes a veces, pues ellos tienen un montón de pilones en los Ok. restaurantes. Entonces, se le ponen los camarones con los vegetales por encima. Ok. Yo no soy muy experta decorando, tú sabes mejor de eso que yo, pero te voy a explicar cómo Ok, quedaría. yo lo único que me habías dicho era que al final agregabas un poquito de cilantro picado. Ya con un cilantro picadito por encima queda lindo. Es la hojita de cilantro, Ajá. la pica y se le pone Sí, por encimita. alrededor. Exacto. Ya eso se lo dejo a Lila, que es la experta. Ok, entonces, pues el momento más esperado y anhelado por mí, por Cindy, por todos. Y es el momento de degustación, de probar este delicioso mofongo con salsa de camarones, ¿no, Cindy? Así es el nombre. Bueno, ustedes no se imaginan este olor Con camarones en salsa. con camarones en salsa. Bueno, así que bueno, Cindy, ya yo estoy lista. Tú dime cómo se come eso y yo sigo tus pasos. Dime cómo es la cosa aquí. Esto es meterle, como quien dice, el diente, como decimos los boricuas, meterle el diente al Ajá, mofongo y ajá. al camarón. Ok, Mm. ok, entonces bueno, ahí vamos, Cindy, te me adelantaste, pero vamos. A la 1, a las 2 y a las 3, con su permiso. Mm-hmm. Oh my gosh. Está delicioso, espectacular y no me esperaba menos de Cindy. Porque ustedes no saben que este mofongo yo lo he estado esperando desde el año pasado. La verdad que muchísimas gracias por traernos, por querer compartir conmigo y con todos mis seguidores esta delicia de tu tierra. Y bienvenida siempre. Así que, no, gracias a ti. Bueno, y ustedes ya saben, si este video les gustó, entonces, y la campanita para que no se pierdan en cuanto yo suba el siguiente video con estas delicias. Así que gracias, mi Cindy, y nos vemos en el próximo video. Bye. Este video, en lugar de mofongo, se va a llamar 52.000 técnicas de cómo pelar fácilmente un plátano verde. Listo. Aleluya, aleluya. Ya está mi plátano pelado. Mis plátanos pelados. Esto es toda una odisea. ¿Cuál? Ok. Corten. ¡Corta! Corten.